Gracias a Dios, es un privilegio. Tengo un reto porque nuestro pastor es un gran maestro y pues gracias a Dios que nos da esta oportunidad de seguir creciendo en familia. Hemos aprendido la semana pasada, como lo decía mi esposo, acerca de ser un shomer. ¿Alguien me puede decir la definición de shomer? Que levante ahí su mano. Guardián, protector, exactamente. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que seamos guardianes y protectores de nuestro hogar. Tal vez en nuestra casa no vimos ese ejemplo, pero de eso se trata, que nosotros podamos aprender de acuerdo a la cultura de Dios, a lo que dice su palabra. No sé si te ha tocado que en tu casa llega a suceder alguna circunstancia difícil, que ya se desajustó cierta cosa, que ya se inundó tu casa por una distracción. Alguna vez llegamos a su casa, era un departamento pequeñito y conectaban la cocina con la azotehuela. Llegamos después de la congregación, ya era noche, y ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que estaba inundada la cocina, toda la cocina inundada, ¿no? Esa reparación es algo que teníamos pendiente con el dueño, se la reportamos y la verdad el dueño como que dijo, sí, lo voy a hacer, en algún momento lo voy a hacer, y como que le dio largas. Pues llegó el día y pues estábamos inundados, ahí nos tienes jalando las cubetas, sacando el agua de la azotehuela, destapando las coladeras en la noche, ¿no? Esas son las reparaciones que a veces nos sacan de nuestro confort y que no las tenemos previstas, pero hay también reparaciones que sí podemos prevenir y que en algún momento Dios nos está llamando a ser reparadores de brechas. Y ese es el tema del día de hoy. Como guardianes también tenemos que ser reparadores de brechas. Vamos a ver ahorita, vamos a estudiar qué es ser un reparador de brechas. Dios me está llamando a ser guardián, a ser protector de mi hogar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tal vez estás viendo algún peligro en tu casa y no hemos echado mano, ¿no? Algo que yo le decía a mi esposo cuando nos casamos, yo no podía dormir si no estaba la puerta cerrada, si no había revisado las ventanas, porque lo vi en la casa, en mi casa con mi papá. Mi papá era muy previsor y en ese tanto yo le decía, por favor, levántate a revisar la puerta, a cerrar la puerta, a checar las ventanas, ¿no? Y bueno, ahora ya es como una cultura, ya los hijos también lo hacen, revisan las puertas, revisan las ventanas. Entonces, te das cuenta que en algunas circunstancias también hemos sido enseñados a ser previsores en cuestión de seguridad, pero en otras como que lo dejamos en el aire. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar acerca de ser reparadores de nuestro hogar, de nuestra casa. Vamos a ir a Isaías 58:12. Ahí lo tienen en su pantalla, los que tienen su Biblia física. Los que no estuvieron la semana pasada, yo los invito a que escuchen el mensaje del domingo pasado, porque la verdad es un reto para nosotros como familias el ser shomer, el ser guardianes. Y este versículo de Isaías 58:12 dice, los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. Ahí está nuestra palabra clave, reparador de brechas. ¿Y por qué tengo que ser reparador de brechas? Veamos el contexto de este versículo. Este versículo, recordemos que es una profecía que le está dando Dios a través del profeta Isaías, y es ahí donde le dice, cuando el pueblo regrese del exilio, cuando vuelvan a la tierra de Israel, yo necesito que hagan esto y esto y esto, y les da detalle preciso de lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y aquí le está diciendo, reedificarán las ruinas antiguas. O sea, cuando regresen a la tierra de Israel, que regresen del cautiverio, regresen del exilio, tenían que hacer esto. Y serás llamado reparador de brechas.
Recordemos que también el pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto. En este caso era otro tema. El ser esclavo, estaban trabajando para los egipcios, pero el ser cautivo, estaban siendo asimilados en cuestión de educación. Incluso en algunas ocasiones les cambiaron el nombre. Los que han estado en el círculo de estudio en Daniel, les cambiaron el nombre. Ya alguna vez también lo predicó nuestro pastor. Y es que el ser cautivo es cuando nos aprendemos las tradiciones, aprendemos de acuerdo a la educación, a la cultura, de acuerdo a todo lo que nos enseñan allá afuera, y nos olvidamos muchas veces de la cultura de Dios. Y así estaba el pueblo de Israel. Se habían olvidado totalmente de la cultura de Dios y habían hecho suya la cultura que les habían enseñado. Habían sido cautivos. Y de cierta forma, nosotros como familias también estamos siendo cautivos espiritualmente. Venimos de un cautiverio espiritual, estamos saliendo de ese cautiverio espiritual porque fuimos educados con ciertas tradiciones, porque ahora sí que muchos años hemos aprendido a la manera del mundo, a la manera del sistema del mundo. Entonces estamos saliendo de ese cautiverio. Y también para ser reparadores de brechas necesitamos salir de ese cautiverio. Estar conscientes que estamos saliendo y que hay cosas que hemos aprendido que no nos van a ayudar como familia. Hay cosas que hemos hecho toda la vida de la misma forma y que no nos van a ayudar para reparar, para seguir siendo reparadores de brechas. Y el salir de ese cautiverio es un reto para cada familia. Es que tú te examines y que veas, a ver, no juzgamos de ninguna forma, lo hemos repetido una y otra vez, aquí no hay familias perfectas, aquí hay familias que están siendo transformadas por Dios, están siendo procesadas, están en un proceso, matrimonios, hombres y mujeres están en un proceso. Y el reparar las brechas es que tú identifiques las debilidades que hay en tu hogar. ¿Qué debilidades hay en tu casa? Yo te platiqué un ejemplo que fue ilustrativo, lo que pasó en nuestra casa, pero no solamente es lo físico, sino puede ser algo emocional, algo también espiritual, y ahorita lo vamos a estudiar, porque de eso se trata el ser reparadores de brecha. Ahora, ¿qué es una brecha? Hemos oído el que se para en la brecha y yo me pongo en la brecha. Aquí vemos un ejemplo de una brecha que en sí es una especie de hoyo. Si me ayudan con la imagen, gracias. Es una especie de hoyo que se hacía para protección de los soldados. En este caso es una grieta, es un hoyo, un hueco que se ha hecho por el uso, por las circunstancias, pero también se usaba en la agricultura, se hacía la zanja para evitar inundaciones, y también en cuestión militar, una brecha es donde se paraban los soldados para proteger la ciudad y para que el enemigo no pasara a la ciudad. Entonces, ese es un ejemplo de una brecha. En este caso, nos vamos a enfocar a las reparaciones de una brecha. Ahorita, tal vez tú puedas ver, no, pues mi casa puede estar peor en cuestión espiritualmente, pero vamos a ver que el Señor nos hable en qué cosas tenemos que ser fieles para detectar esas reparaciones. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que yo como Shomer tengo que estar preparado, listo para ese mantenimiento de brechas. Si yo sé que hay un peligro en mi casa, si yo sé que tengo que meter mano en ciertas reparaciones de mi casa, de mi hogar, de mi familia, no puedo darlo por sentado que no pasa nada, me hago de la vista gorda y ya, nadie me dice nada. No, si Dios nos está hablando de reparaciones es porque tenemos que ser fieles y meter mano. Vamos a ver ahora el significado de brecha. Eso nos va a ayudar mucho a ilustrar, de acuerdo a la palabra de Dios, qué es una brecha. La brecha, la palabra brecha viene del hebreo peretz, viene de ruptura, grieta, impetuoso y de quebrantar. Y se lo preguntan, el apellido Pérez viene de esta palabra, de ruptura, de grieta o de impetuoso.
Y viene también, vamos a ver, otra palabra muy interesante, de la raíz etimológica, la palabra paratz. De ahí viene la palabra peretz, que es brecha, paratz, que tiene ese significado, salir rompiendo, y sus aplicaciones son abrir, insistir, derribar, destruir y quebrantar. ¿Okay? Ahí le están apareciendo estas definiciones no las pierdan de vista, porque las vamos a estudiar más adelante. De ahí vamos a partir nuestros estudios y nuestros principios. Entonces, vamos a seguir con qué reparaciones tengo que hacer en mi casa. ¿Qué debilidades yo puedo detectar en mi casa? Tal vez te piensas, bueno, tal vez no pelear tanto. Yo anoté algunas debilidades, algunas reparaciones que tenemos que estar tomando en cuenta. Y puede ser la debilidad en la comunicación. Tal vez pensamos que nos estamos comunicando bien, pero vemos un problema y no lo estamos aterrizando, o no lo estamos, ahora sí que agarrando los cuernos, el toro por los cuernos, dicen por ahí. Le damos vuelta a un problema, no hablamos. Si pensamos que tiene un hijo un problema, es algo que hemos platicado mi esposo y yo, y le decimos, ¿sabes qué? Creo que necesitamos hablar con nuestro hijo, nuestra hija, de cierta cosa, porque creo que se está saliendo de control, o de alguna forma no estamos llamándole la atención en esto, no estamos siendo disciplinados en esto con mis hijos. Entonces, ¿en qué tienes que estar fortaleciendo esa comunicación? ¿En qué tú tienes que trabajar? Puede ser una debilidad en tu hogar, la comunicación. Los matrimonios es algo que constantemente escuchamos. Es que no se comunica, quiere que yo adivine, quiere que yo sea adivino. Y pues no, tenemos que aprendernos a comunicar. Y volvemos a lo mismo, tal vez en casa no te enseñaron a comunicar. Tal vez tus papás no se comunicaban contigo. Tal vez incluso tus hermanos ni se comunicaban contigo. Crecieron como, bueno, estamos en la misma casa, nos visten, nos dan escuela y ya. Eso es todo. Y lo replicamos en nuestra familia, lo replicamos en nuestro hogar. Otra debilidad que también podemos encontrar, y que yo anoté aquí, la falta de administración de recursos. Muchas veces nos da Dios muchos recursos, llámese dinero, llámese tiempo, llámese también administración de ciertas cosas que nos delega, salud también, y no somos fieles para administrar esos recursos. Perdemos mucho el tiempo. En la cultura del día de hoy es como, estoy en el celular y de repente ya perdimos la noción del tiempo. Ya estuvimos ahí 4 horas, 5 horas al día, ¿no? Entonces imagínate cuánto tiempo hemos perdido solamente viendo la vida de los demás o estando en redes sociales. Y también en los recursos, no les enseñamos a nuestros hijos a ahorrar, a ser fieles en sus diezmos, en sus ofrendas. Desde chiquitos ellos tienen que aprender en nuestro hogar que Dios es el que les da, porque de repente encontramos niños que piensan que se lo ganaron y crecen, ya son adultos y crecen con esa mentalidad. Entonces, ¿en dónde van a aprender si no es en el hogar? Nosotros como papás, nosotros los tenemos que instruir y ser guardianes a que no pasen estos peligros en nuestra casa. Ahora, otra debilidad puede ser la falta de disciplina. ¿Qué tal con eso? Podemos ser padres permisivos, manipulados por los hijos, casi con la mirada. Nos están diciendo, ¿por qué me regañas? ¿O por qué me estás diciendo esto? Tú no tienes derecho a disciplinarme, casi me ha tocado. Yo lo viví con muchas familias en la escuela y de verdad, créanme que veo hijos manipulando a los papás. Los papás le tienen miedo a los hijos, le tienen miedo y no los pueden disciplinar porque el hijo se va a ofender o el hijo pobrecito se va a sentir mal. No, nosotros somos guardianes y como guardianes también tenemos que disciplinarnos. Si vemos que está en pecado, si está en rebeldía,
si no está obedeciendo, esto le va a acarrear más y más consecuencias en su vida. Y va a llegar a un jefe, a un patrón, donde no le va a obedecer, le va a gritar, se le va a poner al tú por tú, no va a tener esa noción de autoridad y va a ser rebelde. Y una y otra vez. Y así se repite la situación una y otra vez. También otra debilidad que yo noté aquí es la desunión. Puede ser que en tu casa estés pasando por esa desunión, que cada quien jala por su lado, no hay esa unidad. Y recordemos que donde hay unidad está la bendición de Dios. Y a veces no lo vemos así. Lo vemos como que, ay, bueno, que se haga bolas, es mi mamá, que se haga bolas con la cocina, con la guisada, es mi papá, que se haga bolas con su trabajo, en caso de los hijos, y en el caso de los papás, pues también, pues que se haga bolas con sus tareas, con lo que tiene que hacer en cuestión de responsabilidad. Muchas gracias. Entonces, esa puede ser una debilidad. Tú identifica qué reparaciones tienes que hacer en cuestión de tu casa. Tú tienes que ser reparadores de brechas. Otra debilidad, por último, la incongruencia, la dualidad. Y lo veíamos hace un rato también estudiando con nuestro pastor en el discipulado de los servidores. Podemos ser incongruentes. Una cosa somos aquí y otra cosa somos en la casa. Y eso es una debilidad en la familia. Tus hijos están viendo tu ejemplo, tu testimonio, cómo te estás conduciendo en tus negocios. Si aquí eres fiel con Dios y allá afuera despilfarras o malgastas, no sé. Entonces, esa dualidad también es una reparación que tenemos que hacer. Es una debilidad que nos lleva el Señor a meter mano. Ahora vamos a una aplicación práctica. Ya vimos que necesitamos reparar, que hay debilidades en nuestro hogar y tal vez yo te pude mencionar algunas. Y si te pasa por la cabeza otras, tú anótalo ahí en tu libreta. Señor, yo quiero que me ayudes en esta debilidad. Y ahorita vamos a estudiar más a fondo cómo podemos reparar. ¿Cómo se repara? ¿Cómo reparo esa brecha? Ya veo que está ahí la grieta, el hoyo. Ahora, ¿cómo puedo reparar? No es nada más tapar la grieta, o como su definición lo ilustró. Tenemos que ir algunas veces a abrir, a destruir, a derribar, a quebrantar. Muchas veces tenemos que, para reparar esa grieta, para reparar esa brecha, tenemos que ir y derribar. Tenemos que destruir. ¿Qué tenemos que destruir? ¿Qué tenemos que derribar? Vamos a ver algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para reparar. Y el primero que yo te quiero compartir es derribar o destruir. El primero es derribar y destruir. ¿De dónde tomamos esto? Recuerden que lo tomamos de la definición que nos dio la palabra paratz. De ahí viene la palabra paratz, de derribar, destruir, abrir, insistir y quebrantar. Y la primera es derribar o destruir. Debemos estar conscientes que hay cosas que tenemos que derribar. ¿Y qué tenemos que derribar? Vamos a 2 de Corintios 10:5. Ahí está en su pantalla. Dice, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. ¿Qué tenemos que derribar y destruir? Ahí nos dice la palabra del Señor, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Y créeme que en tu casa puede que haya argumentos que se están levantando en contra del conocimiento del Señor. Yo te puedo platicar también, en este departamento tuvimos muchos percances. Fue un departamentito muy pequeño, tenía humedad. Y esa humedad estaba en las recámaras y estaba en la parte de la azotehuela. Continuamente estábamos enfermos porque tenía mucha humedad este departamento. Lo tratamos con el dueño y nos dijo que iba a repararlo. No lo hizo. Nosotros, muy ilusos, novatos,
solamente lo limpiamos la humedad, pensamos que con eso se iba a desaparecer, y pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que también al pintarlo volvió a salir la humedad, ¿no? Entonces fue un cuento de nunca acabar con la humedad. Entonces ya hasta que fuimos con un experto, nos dijo, no, tienen que destruir la pared un poquito y no sé cómo se le llama, a picar la pared un poco, y ya después que le pican, quitan toda la humedad, resanan, le aplican un protector de humedad, un material especial, y de ahí ya pueden pintar y resanar y todo lo que tiene que ver con la pared. Entonces, en lo espiritual también es igual. Muchas veces tenemos que ir al fondo del problema. Pensamos que por encimita, que no hablándolo, no aterrizándolo, no metiendo mano al problema, lo vamos a solucionar, y no es así, no es así. Tenemos que derribar muchas veces ciertos argumentos. A ver, analiza ahí donde estás, qué argumentos, qué tendremos que derribar o destruir en nuestra familia para reparar. ¿Qué tenemos que derribar? Tal vez dices, no, pues en mi casa no pasa nada. Todo reparador de brechas está dispuesto a derribar todo razonamiento, pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Tú te consideras reparador de brechas? El día de hoy vamos a aprender que todos aquí somos esos reparadores de brechas, empezando por nosotros. Lo volvemos a repetir, no hay familias perfectas, familias que están en el proceso de transformación. ¿Y qué clase de razonamiento se está levantando en nuestra casa en contra del conocimiento de Dios? Analiza, examina ahí discretamente qué clase de razonamiento se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Te puedo decir algunos. Puede ser la pereza de buscar de Dios, la pereza de orar, la pereza de conectarte a los estudios, y tal vez estés haciendo ahí un montón de cosas y pones la cámara, la apagas. Es una pereza de no ponerte a estudiar, la pereza de no buscar la presencia de Dios. Ese puede ser un razonamiento que se está levantando en tu hogar, y lo tienes que identificar y lo tienes que destruir conforme a lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Otro argumento puede ser el orgullo. Porque muchas veces pensamos que por nuestras fuerzas lo podemos hacer, y los hijos lo replican. Los hijos crecen así y dicen, bueno, yo no necesito a Dios, y pueden pasar semanas enteras sin que nuestros hijos toquen la palabra de Dios, que se interesen, que realmente se apasionen ellos mismos por buscar la presencia de Dios en su cuarto, en donde sea nuestro hogar. Pero así tenemos familias que pueden pasar semanas, días, y no pasa nada si no busco la dirección de Dios. Ese puede ser un argumento que se está levantando en contra del conocimiento de Dios. ¿Y sabes qué? Va a ser piedra de tropiezo para que tú repares brechas. Entonces hay que derribar. Aquí no nos dice que andes por encimita. Hay que derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Otro argumento también puede ser la apatía. La apatía de no involucrarse. Incluso puede ser de parte de los hijos hacia los padres. Estoy cansado, ya me está dice y dice mi mamá y mi papá. Y también los papás, ya me cansé de decirles, ya me cansé de instruirles, ya me cansé de repetirles, siempre es lo mismo. Y llegamos a una apatía. Y ese es un argumento que también nos daña como familias, y es una grieta que poco a poco se va haciendo más grande, y cuando ves, ya está la pared destruida, ya está la pared podrida completamente. Ahora, ¿cuáles son esas armas que podemos usar para derribar, para destruir estos argumentos? Sabemos que por excelencia es la palabra de Dios. Por excelencia es la oración.
Una familia que no ora unida realmente está destinada a dividirse, a separarse, a no prosperar. Una familia que no estudia la palabra de Dios en unidad en su casa también está destinada a jalar por donde cada quien quiere, ¿no? También nosotros tenemos que enseñarles, papás, desde pequeños. En casa es donde se enseña. No esperes que el vecino venga a enseñarles a abrir la Biblia y a ponerse a orar. A que sea una regla de casa, el devocional, el tiempo con Dios. No esperes que pase eso. No esperes que los maestros de niño, que damos gracias a Dios por sus vidas y damos gracias a Dios por el tiempo que invierten, por la dedicación de preparar la clase para los niños. No solamente basta con una clase del domingo. Tú eres ese guardián de tu casa. Tú eres ese reparador de brechas. Si tú no le enseñas la palabra de Dios, ¿quién se lo va a enseñar? ¿En la escuela? No lo van a aprender. Aunque sea una escuela cristiana, te puedo decir, no lo van a aprender. No le van a inculcar la palabra de Dios conforme a lo que realmente es la cultura de Dios. Entonces, tú tienes esa responsabilidad. Agarra tus armas, que es la palabra de Dios, la oración, y también empieza a reparar brechas con esas armas. Otra cosa que también tenemos que aprender en casa, y nuestros hijos tienen que aprender, es a adorar a Dios, a alabar a Dios, a reconocerlo, a tener un corazón humilde. En casa se aprende a alabar a Dios. Sí, venimos a la iglesia y aquí también crecemos. Aquí también estudiamos acerca de cómo ser mejores adoradores. ¿Se espantaron? ¿Se espantaron algunos? Ok, no pasa nada. Aquí también aprendemos. Nosotros también estamos para servirles en la enseñanza. Pero papás, en casa es donde se aprende a alabar a Dios. Si tú andas con tus cumbias, si tú andas con tu reggaetón en casa, ¿qué crees que van a aprender tus hijos? Eso va a aprender. Y de repente ya están haciendo pasitos, y ya están bailando, y ya se les hace normal. Ya se les hace normal porque esa es la cultura que se vive en casa. ¿Qué le estás enseñando en casa? ¿Le estás enseñando a alabar a Dios? ¿Le estás enseñando a adorar a Dios? Eso se aprende en casa. Vamos a recapitular. Vimos que se llama el primer punto, derribar y destruir. Y vamos al segundo punto, abrir o insistir. Abrir o insistir. Y vamos a ver en Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿De qué no debemos de cansarnos? De hacer el bien. Que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Esa es la versión Biblia textual. De cierta forma, el hacer el bien nos puede llegar a cansar. Yo no digo que no. Y yo también he estado en esos zapatos. Dije, no, es que ya le dije 50,000 veces, ok, lo voy a recoger porque soy buena onda. Y te puedes llegar a cansar. Yo estoy de acuerdo. Pero aquí nos está exhortando el Señor que no nos cansemos. No podemos darnos el lujo de cansarnos como familias, como reparadores de brechas. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas a ciertos peligros que pueden correr nuestra familia. Y de repente se nos salen de las manos. Y de repente ya vemos a nuestros hijos bien involucrados con amistades peligrosas y ni en cuenta nosotros. Entonces persevera. Tenemos que ser perseverantes en hacer el bien. No te canses. Cobra ánimo. ¿Cómo vas a cobrar ánimo? Ve a la presencia de Dios. Ve a la presencia de Dios y fortalécete en la presencia de Dios. Ahí es donde tomamos fuerza, nos fortalecemos en el Señor, nos renovamos cuando nos cansamos. Ahí es donde tenemos que ir. Y si tienes que derramar tu corazón y decirle, mira Dios, he hecho esto y esto y esto, pero no veo frutos. Tú ayúdame a reparar, ayúdame a mantenerme firme. Yo les puedo decir que he visto en la vida de mi esposo
Él ha sido mi maestro, no es por hacer la barba, pero ha sido paciente al enseñarme. Ya voy a llorar, Dios mío. Ha sido paciente al enseñarme, porque de repente me decía, vamos a orar. Y yo estaba apurada en el quehacer y los trastes, el lunch, lo que tú quieras. Y de cierta forma ponía pretexto. Es que estoy ocupada. ¿No estás viendo que estoy ocupada? Y me molestaba por buscar a Dios. Y eso es algo que me enseñó, el ser apasionado por Dios, el buscar su presencia, el vivir solamente de Dios. Eso es algo que me ha impactado en su vida. Y yo te puedo decir que ahora, pues nuestros hijos ya son grandes, lo replican. Y eso es nuestra oración, que cuando tengan su familia, cuando tengan sus hijos, también de cierta forma lo imiten. No te canses, sé paciente. Yo te puedo decir que mi esposo fue paciente, fue amoroso, aunque a veces le contestaba y le refunfuñaba. Mi esposo fue paciente, fue amoroso, no me dio bibliazos, me atrajo con amor, me llevó con amor a ser apasionada, a buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer como familia. Si alguno está cansado, si alguno está agobiado, si alguno está estresado, bueno, vamos a ayudarnos para buscar la presencia de Dios, porque eso es lo que importa, que la presencia de Dios esté en cada hogar. Ahora, que piensa en qué cosas buenas necesitas insistir en tu hogar. Algo que me habla esta palabra de insistir es ser perseverante. ¿Qué cosas buenas tienes que insistir en tu hogar? Que no te tienes que cansar. Tal vez la disciplina, el que tus hijos aprendan obediencia, en el orden, la limpieza, principalmente en la búsqueda de Dios. Insistir. Vamos a apartar tiempo para buscar a Dios. Vamos a tener nuestros devocionales como familia. Vamos a orar, vamos a adorar juntos. ¿En qué cosas tú tienes que insistir en tu hogar? Eso lo hace un guardián. No esperes que el vecino, la comadre, lo venga a hacer. Y vamos al tercer punto. Ya vimos que tenemos que derribar, destruir. Ya vimos que tenemos que abrir o insistir. Y el tercer punto es quebrantar. Quebrantar me lleva a una dependencia de Dios. Totalmente estoy quebrantado, estoy destruido. Y eso me hace mirar a Dios y pedirle ayuda. Levantar mi cabeza y decirle, Señor, si tú no me ayudas, no podemos. Si tú no metes mano, no podemos salir adelante. Quebrantar es reconocer que necesitamos ayuda. Estás reconociendo que necesitas ayuda en tu hogar, que necesitas destruir ciertos argumentos. Estás reconociendo que necesitas ser insistente en cosas buenas, cosas de buen nombre, cosas dignas de alabanza. ¿En qué cosas tienes que insistir? Y vemos en Isaías 57:15. Vamos a ver qué dice. Porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde, quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar al corazón quebrantado. Eso hace un reparador de brechas. Tiene un corazón humilde, enseña a sus hijos a tener un corazón humilde. Dice, y me encanta cómo dice, yo estoy con los de espíritu humilde. Si nuestra familia no entiende que debe de haber corazones humildes en nuestro hogar, o corazones dispuestos, corazones mansos al Señor, de nada va a servir tanto esfuerzo. Dice su palabra, en vano es el que construye. Si estamos esforzándonos a trabajar, pero de cierta forma no le damos el lugar a Dios, no estamos siendo humildes en reconocer que es por Él. Yo habito en el espíritu humilde y quebrantado. Ahora piensa cómo expresa
tu familia esa necesidad de Dios? ¿Realmente lo expresa? ¿O ya tu familia está muy seca? No pasa nada, sino hay esa búsqueda de Dios. ¿Realmente no externamos que necesitamos a Dios? ¿No hay esa búsqueda apasionada de Dios? ¿Cómo lo expresa? Nuestros hijos tienen que aprender a depender de Dios. Ese es el mejor legado que tú les puedes dejar a tus hijos. Depender de Dios. No depender de su inteligencia, porque diría mi suegra, los hacemos demonios inteligentes. Y no va para allá. No va a que sean los mejores en todos los aspectos académicos, profesional. Claro, estamos siempre a favor que estudien, que se preparen, y eso es lo que les decimos a nuestros hijos. Ustedes tienen que ser mejores que nosotros, mucho mejores. Pero la dependencia de Dios, ¿se la estás enseñando? Sí, tienen ciertos diplomas, tienen estos logros académicos, pueden viajar por todo el mundo, pueden encontrar el éxito en el trabajo aparentemente, pero pueden estar vacíos, llegar a su casa y vacíos totalmente, porque no hay esa dependencia de Dios. Esa dependencia se la vamos a enseñar nosotros como papás. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No quiere decir que en algún momento nos podemos desviar, por eso tenemos que estar totalmente dependiendo de Dios. Dice, Él enderezará tus sendas. Si en algún momento queremos desviarnos, ahí está Dios recordándonos que nos estamos desviando. Pero si no hay esa dependencia, subimos y bajamos, vamos y venimos y no pasa nada, no buscamos de Dios. No hay esa hambre, no hay esa necesidad de Dios, de pasar tiempo en su palabra, de realmente aprender y aplicar lo que estamos aprendiendo en los estudios, aquí en colectivo, es vivir su palabra. Nosotros somos llamados a ser reparadores de brechas. Y quiero compartir para cerrar dos principios que nos ilustran en su palabra y que podemos aprender realmente cómo se reparan brechas. Ya vimos ciertos aspectos y el primer principio es el principio de seguridad. Pensamos que el ser guardianes es solamente ver por la seguridad, instalar cámaras, una alarma, estar en un fraccionamiento que no pase, que el policía nos cuide. Ok, está padre esa seguridad, está bien, es un plus que te estás agregando a tu casa, pero créeme que no basta con esa seguridad física. Tienes que llevar a tu familia a una seguridad espiritual, una seguridad en el Señor. Y lo vemos en Nehemías 4:17, dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y el domingo pasado nuestro pastor estuvo enseñando acerca un poquito de Nehemías. Estaban reconstruyendo el muro, están regresando nuevamente del exilio. Si usted se da cuenta cuántas veces ha ido el pueblo de Israel en el exilio, regresando del cautiverio, y les vuelve a decir el Señor, les vuelve a repetir las instrucciones. Él es detallista en las instrucciones. Y están aquí edificando el muro, están trabajando y están conscientes que pueden tener ciertos peligros, porque pueden venir a atacarlos. Pueden venir los enemigos a atacarlos. Y están trabajando con una mano y con la otra, ¿qué dice? Con la espada. Y aquí esto me enseña, este principio de seguridad me enseña un equilibrio. Yo puedo trabajar y también puedo buscar la seguridad de mi familia. ¿Cómo la busco? Una cosa sin dejar
de hacer la otra. Y hemos visto, familia, muchos hogares destruidos porque no hay un equilibrio. No hay un equilibrio en cuestión de sacrificar la seguridad por el trabajo. Sacrifico la seguridad de mi casa por estar afanado en el trabajo. Y lo hemos repetido una y otra vez. No estamos en contra que no trabajes. Por supuesto, el trabajo es bendición de Dios. Pero aquí me enseña este principio a equilibrar. Con una mano estaban trabajando y con la otra estaban con la espada. La otra tenía una espada. Entonces, la espada, eso es lo que me enseña. Equilibrio. Hay gente que sacrifica esa seguridad y cuando ven, ya perdieron el corazón de sus hijos. Cuando ven, ya perdieron el corazón de su esposa. Porque estuvieron tan ensimismados, tan perdidos en el trabajo, no hubo un equilibrio. Y buscamos pretextos. Es que estoy trabajando, estoy haciendo algo útil. Y está, sí, está padre que estés trabajando. Pero también Dios nos enseña a poner un alto, a que tengas un descanso, a que pases tiempo en familia. Para eso también es el día de Shabbat, para que como familia descansemos en Dios, aprendamos a detenernos. Ok, ya trabajamos 6 días, el mismo Dios nos enseñó. Nuestro eterno Abba nos enseñó 6 días, formó la creación y 1 reposó. Aprendemos de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué sacrificar a nuestra familia por nuestro trabajo? ¿Cuál es la verdadera seguridad que le estás dando a tu familia? Como ya te lo dije, no solamente es una seguridad física, una seguridad de una cuenta en el banco, una seguridad de tener las mejores ropas, no sé, la mejor casa, el mejor lugar para vivir. Y eso está increíble, pero no vamos solamente ahí, no vamos a quedarnos ahí. Vamos a buscar una seguridad espiritual. Y yo te puedo decir algunos peligros que podemos ver hoy en día, que están latentes, que tus hijos están siendo bombardeados. Y yo lo hablaba con una mamá esta semana. La pornografía es algo que está a un clic del celular, de la computadora. El día de hoy es como, necesito el celular, necesito computadora para hacer tarea. Y estamos a un clic en la pornografía. Entonces tenemos que cuidar esos peligros, tenemos que cuidar que no se cuele. Y familia, es triste ver que hay familias que permiten escenas indebidas en frente de sus hijos, escenas de desnudos, y yo te puedo decir que eso es pornografía. Ya lo vemos tan normal, lo vemos como no pasa nada, le adelanto, no vio nada, le tapo los ojos. No es eso. Le estás abriendo una puerta en lo sexual a nuestros hijos. Y eso también es un peligro. La ideología de género. La ideología de género también es un peligro, porque están siendo bombardeados nuestros hijos con ciertas actitudes de amistades, ciertas actitudes de conocidos, de incluso familia que está a favor. Y yo te puedo decir que eso también es un peligro latente. Estaba leyendo un libro acerca de esto y de verdad, solamente es que la amiga le diga a tu hija, a tu hijo, no te sientes cómodo con tu físico, ok, puedes ser gay, no hay problema, aquí sí te aceptamos. No estás cómoda con ser mujer u hombre, aquí sí te aceptamos. Y está siendo una ideología que cada día se está haciendo contagiosa, solamente por entrar a cierto círculo, por entrar o por no sentirse amados.
También las drogas pueden ser un peligro, ustedes lo saben. Y tal vez dices, bueno, en mi casa no hay drogas, pero ¿qué tal cuidamos nuestra alimentación? ¿Qué tal cuidamos lo que se llevan nuestros hijos? ¿Qué comen? Si comen chatarra, si comen basura, le damos lo primero que encontramos para el lunch. ¿Qué estamos viendo como peligros en nuestro hogar? El imitar conductas también para encajar en un círculo de amistades o de familia. También eso puede ser un peligro. Y recuerda que tú estás promoviendo, aprendiendo la cultura de Dios. Y nadie en tu casa puede venir a poner reglas. Nadie en tu casa puede venir a poner instrucciones. Tú las pones. Tú pones las instrucciones, tú pones las circunstancias que se van a delimitar en tu hogar. Entonces, no permitas que familiares o amigos vengan a influir en la educación de tus hijos, que ya les están enseñando ciertas tradiciones, que el Día de Muertos, que el Halloween, que tiene que hacer la primera comunión. Perdón. El segundo principio es el principio del carácter. Ya vimos el principio de seguridad. Sí, gracias. El principio de seguridad fue el primero y el principio del carácter. Vamos a ver en Ezequiel 22:30. Nos enseña el profeta Ezequiel. Busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Y este versículo nos puede impactar porque nos está diciendo Dios, no lo hallé. Busqué, pero no lo hallé. Y este versículo tiene como contexto, vemos, si tú lees versículos atrás, vemos que había líderes débiles en carácter. Había líderes que se dejaban manipular por el pueblo. Había líderes que caían en pecado por aceptar el pecado del pueblo. No confrontaban el pecado del pueblo. Y podemos llegar a caer en ser líderes de casa, pusilánimes, débiles en carácter, que no confrontan el pecado del pueblo. Y eso nos llama a Dios, a pararnos en la brecha, a reparar las grietas, los huecos, a reparar esa brecha como guardianes de nuestro hogar. A eso estamos siendo llamados, no a ser débiles de carácter. Un reparador de brecha es aquel que se para con carácter, se para con determinación y mete mano. No espera a que otros hagan su trabajo, no espera a que el vecino, la maestra, el abuelo lo haga. Yo soy el guardián de mi casa, yo soy la guardiana de mi hogar, yo soy ese reparador de brechas. Y tal vez nos cansamos de tantas cosas que vemos que tenemos que meter mano, nos agobiamos por tantas cosas, decimos, es que son muchas cosas, ¿cómo lo voy a hacer? Créeme que solo no estás. Tienes a Dios de tu lado para empezar a reparar, para empezar a meter mano. Si hay cierta problemática, es momento. Si Dios te está revelando que es el momento de levantarse con carácter, levantarse con determinación, es momento de hacerlo.
¿Ya viste qué peligros corre tu familia? Examina qué peligros está corriendo tu familia. Tal vez estás siendo demasiado permisivo, estás siendo manipulado por tus hijos, has sido débil de carácter, no has insistido en las cosas buenas que hay que hacer en el hogar. ¿Qué peligros estás viendo? Y es momento de emprender acciones. Es momento de ser esos guardianes. Es momento de levantarnos y decir: Señor, gracias por mi familia. Y tal vez por muchos años he dejado de hacer cosas. Tal vez por muchos años he sido débil. Me he cansado. Me he agobiado de tantas cosas. Pero te tengo a ti. Tú eres el rey de mi hogar. Tú toma el trono de mi hogar. Y yo te invito a que te pongas de pie. Podamos cerrar este mensaje en oración. Tú sabes perfectamente cuál es la problemática en tu casa. Si tienes que destruir ciertos argumentos, si tienes que derribar esa apatía, esa frialdad, el orgullo, tal vez la falta de comunicación. Tú sabes perfectamente en qué tienes que insistir, en qué tienes que ser perseverante y no cansarte, no cansarte. ¿Qué tienes que insistir? Y sobre todo, podemos llevar ante Dios, quebrantarnos, y Él nos escucha. Sabemos que tenemos esa confianza, que tenemos un buen Padre, que tiene misericordia, y aunque hayamos hecho las cosas mal, Él siempre está dispuesto a enseñarnos, a darnos sabiduría, a darnos entendimiento para hacer las cosas de nuevo, tener un nuevo comienzo.